Pues bendiciones, vamos a disfrutar del mensaje del camino de salvación este día. Vamos a disfrutar del fundamento de nuestra vida de fe, que es el camino de salvación. Vamos a leer la palabra del día de hoy en Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Le voy a dar lectura, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. La palabra nos está diciendo que necesitamos, o más bien es importante, hermanos, en nuestra vida de fe como cristianos, el ser testigos. El Señor Jesús, en este su último mensaje del púlpito, Él llama a sus discípulos y ahora a la iglesia, ese llamado para la iglesia también, de poder ser testigo. ¿Testigo de quién? ¿De nosotros mismos? No, testigo de Él, testigo de Cristo, testigo de su obra. Y para poder nosotros, hermanos, hermanas, ser testigos, es importante tener un entendimiento correcto del Evangelio. Teniendo un entendimiento correcto del Evangelio, vamos a poder disfrutar de manera práctica el Evangelio en nuestra vida. ¿Y qué es lo que va a venir a nuestra vida de manera natural? Respuestas a nuestras oraciones. Y al momento de nosotros recibir respuestas a nuestras oraciones, entonces seremos esos testigos de que realmente Dios está obrando en nuestras vidas a través de Cristo. Seremos testigos de lo que el apóstol Pablo decía: el Evangelio es poder de Dios. Entonces, hermanos, a través del mensaje del camino de salvación, vamos a ir enraizando, vamos a ir imprimiendo en nuestra vida este hermoso mensaje. Es un mensaje práctico, le llamamos el mensaje básico, pero no porque lo estemos demeritando, sino porque es práctico, es muy básico, es muy fácil de digerir, pero es el fundamento de nuestra vida de fe. ¿Cómo podemos nosotros disfrutar de las buenas noticias que es Cristo? Pues conociendo cuáles eran las malas noticias también, ¿verdad? Entonces es importante, y a través del camino de salvación vamos a ir el día de hoy escudriñando paso a paso, y vamos a dejar que sea el Espíritu Santo quien nos guíe y nos hable en este tiempo. Entonces, este es el camino de salvación. La palabra en Juan 14:6 todos la conocemos. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Algo, hermanos, que necesitamos en el principio conocer como primera parte es que tenemos un Dios creador. Y este Dios creador, al momento de crear todas las cosas, después de crear todo para todo lo que conocemos, estableció algo que se llaman principios de vida. Esos principios de vida los establece Dios para que haya un orden. Tenemos un Dios de orden. Y la palabra de Dios en Génesis 1 y 2 podemos ver en estos dos capítulos que todo lo que Dios hacía era bueno. Entonces, ¿cuáles son esos principios de vida? Dios le habla a la creación, Dios le habla a su creación. En este caso, podemos ver en Génesis capítulo 1:11 que Dios le habla a las aguas. Y a las aguas les dice: produzcan seres vivientes. ¿Qué está generando ahí? Una conexión, un principio de vida. El pez necesita estar en el agua para poder vivir. Génesis capítulo 1, versículo 20 y 21. El Señor sigue hablándole a la creación, pero ya no le habla a las aguas. Ahora le habla a la tierra. Y le dice: tierra que produzca hierba verde, y que las aves vuelen en la abierta expansión de los cielos. Es decir, estos principios de vida se pueden sonar hasta muy ridículo el decir: ay, pues claro, es lógico, ¿no? Es lógico que el pez tiene que estar en el agua, es lógico que la planta tiene que estar en la tierra, es lógico que el ave tiene que volar por los cielos. Pero eso es algo que Dios estableció y viene en la palabra de Dios. Génesis 1:11, Génesis 1 del 20 al 21. Así como Dios establece esto, si se llega a atentar contra este principio de vida, ¿cuál es el resultado? La muerte. Si tú sacas a un pez del agua, el pez muere. El pez no puede vivir fuera del agua porque es un principio de vida que Dios estableció. Si sacas una planta de la tierra, la planta se seca, muere. Si tú impides que un ave, cortándole las alas, vuele por los cielos como Dios lo estableció, tarde o temprano esa ave va a morir. Entonces, el atentar contra
la naturaleza de la creación de Dios trae consecuencias. Ahora, Dios, después de que establece esto, hace también o crea al hombre. Y eso lo vemos en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, donde nos dice que Jehová Dios formó al hombre o creó al hombre a su imagen y semejanza. Nosotros no sabemos cómo es Dios físicamente, porque Dios es espíritu. A lo que se está refiriendo con imagen y semejanza es que Dios crea al hombre con algo que lo distingue sobre toda la creación, que es el espíritu. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, es decir, crea al hombre y le transmite de su espíritu. Es decir, así como el pez tiene que estar en el agua, la planta en la tierra, el hombre es necesario que esté con Dios. Ese es otro principio de vida que Dios estableció, porque lo creó a su imagen y semejanza. Entonces, ¿qué es lo que Dios estableció para que esta imagen y semejanza prevaleciera en el ser humano, para que hubiera esa conexión? Dios creó un pacto o hizo un pacto con el ser humano. Ese pacto está en Génesis 2:17. Ok, Génesis 2:7, aquí nos está hablando rápidamente de cómo es que el Señor hace al hombre a su imagen y semejanza. El Señor sopló en la nariz del ser humano, forma al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Entonces el hombre en ese momento es un ser espiritual, fue un ser viviente. Ok, pero a través de ese pacto que Dios hace con Dios hace con el hombre, establecía principalmente que tenían que obedecer ese pacto para poder permanecer en conexión con Él, en comunión con Él. Ese pacto usted lo encuentra en su escritura, en la Biblia, en Génesis 2:17. Génesis 2:17, el Señor establece con el hombre original, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás. El Señor está estableciendo en este pacto no una condicionante, no está diciendo a lo mejor mueres, no, ciertamente morirás. Si rompes el pacto, vas a morir, dice el Señor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Podemos ver ahora, después de la creación y después de que Dios establece este pacto, el Señor ya tiene al ser humano en el huerto, ya tienen ellos el pacto, pero viendo en la escritura, en Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6, vemos cómo ahora aparece un tercer personaje. Y ese tercer personaje es el responsable del pecado original en el ser humano. Vamos a darle lectura rápidamente a lo que dice Génesis 3, del 1 al 6. Dice, pero la serpiente que era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Vean cómo aquí, hermanos, la serpiente, Satanás, trata de confundir a la mujer. Está utilizando la misma palabra de Dios. La serpiente sabía que no podía tocar al hombre porque Dios estaba con ellos. Pero lo que él ataca o lo que sí podía atacar era el pacto que Dios había hecho con ellos. Este pacto que Dios había establecido con ellos para que tuvieran esa conexión con él. Entonces él viene con la mujer y con una verdad más una mentira trata de confundirle y le dice, la palabra o Dios dijo que no comas de ningún fruto, de ningún árbol del huerto, cuando ese no era el pacto. El pacto era de todo árbol puedes comer menos de uno. Pero en este caso la mujer responde a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Vean cómo aquí la mujer, ya Satanás logró su cometido, ya confundió la mente de la mujer. Aquí la mujer ya le agregó algo más al pacto. Sí está defendiéndose y diciendo, no, el Señor dijo que sí podemos, pero sí, no podemos comer de uno, pero tampoco tocarle, para que no muramos, como si hubiera una condición. El pacto decía, ciertamente vas a morir. No era a lo mejor mueres y comes, no, morirás, ciertamente morirás. Entonces la serpiente dice a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer
y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Vean cómo la mujer ahora ya siente codicia para alcanzar esa sabiduría. Él está engañándole y diciéndole, vas a ser como Dios, no es cierto que vas a morir, no le hagas caso a lo que Dios está diciendo. Y entonces, ¿cuál fue la consecuencia? Toma del fruto, come y da a su marido, el cual comió así como ella. Hermanos, si ella hubiera comido del fruto nada más y se hubiera ido, si hubiera sido un poquito egoísta y hubiera comido nomás ella del fruto y se hubiera ido y no hubiera dado a Adán, no hubiera habido problema. Porque el hombre del pacto era Adán. Pero aquí la escritura dice, el cual comió así como ella. En ese momento se rompe el pacto. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa gloria de Dios que estaba sobre el ser humano, sobre Adán y sobre Eva. Dios creó todas las cosas y se las dio al ser humano. Se las dio para que sojuzgaran, para que fructificaran. Fueron bendecidos con toda la creación. ¿Qué tenían que hacer? Disfrutar de la creación. Pero lo más importante, tenían la bendición más grande. Dios estaba con ellos. Pero en ese momento ellos, al soltar el pacto, quedan destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el pecado original trae como consecuencia esos tres problemas fundamentales, que es la separación, el pecado y Satanás. Ese es el problema del ser humano, de todo ser humano. Romanos 5:12 establece, dice la escritura, que el pecado entró al mundo por un hombre y así la muerte a todos. Es decir, todos nosotros somos descendencia de Adán. Y Adán, al tener el pecado original, todos nosotros tenemos esa maldición del pecado original. En nuestra naturaleza está el pecado original, desde el momento en que nacemos. Por eso es que muchas veces nos preguntamos, pues si yo no soy una mala persona, o si tú le preguntas a un niño, o tú te preguntas, a este niño yo no le enseñé a mentir, a este niño yo no le enseñé a portarse mal. No, porque lo tiene en su naturaleza. Porque la naturaleza es de pecado original. Y quien está gobernando al ser humano es Satanás. Y Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Él quiere ver muerto a la familia, él quiere ver destruido todo. Él no vino a bendecir. Entonces, teniendo él el gobierno del ser humano, el hombre está separado de Dios y su naturaleza es la del pecado. ¿Cuál es la condición entonces espiritual? ¿Cuál es la naturaleza del hombre separado de Dios, del no creyente? Efesios 2, del 1 al 3 nos dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, la condición del ser humano por la naturaleza del pecado es de muerte. Muerte, separados de Dios, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Quién gobierna este mundo? El príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es la condición del ser humano separado de Dios. Anda en sus deseos en la carne, haciendo la voluntad de la carne, y quien dirige la vida o quien está detrás de todo esto es el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Entonces, gracias a esta condición espiritual, gracias a que el hombre está en maldición, el hombre tiene un problema de identidad. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Es decir, el ser humano no tiene otro camino, el ser humano no tiene otra que seguir sus deseos. ¿Por qué? Porque quien está detrás de eso es Satanás. Entonces la identidad que tiene una persona no creyente es de un hijo del diablo, lo dice la escritura en Juan 8:44. Y por eso es que hay tanta maldad y por eso es que hay tantas cosas que podemos enumerar. Pero es importante, hermanos, a través del camino de salvación, de esta verdad, entender cuál es el problema del ser humano. El problema del ser humano no es la adicción, no son las guerras, no es el narcotráfico, no son las enfermedades, no, es el problema espiritual. Está separado de Dios.
Su naturaleza es de pecado y Satanás tiene el gobierno de sus vidas. Entonces, como consecuencia, hermanos, Satanás tiene engañado al mundo y hay cosas que él está grabando. Hay moldes que él está grabando en todo ser humano. El yo, el egocentrismo. Y esto lo vemos desde el momento en Génesis 3, del 1 al 6, cuando le dice a Eva que será como Dios si come del fruto. Y muchas veces, hermanos, aquí podemos ver en el mundo cómo hay personas que creen que tienen el control de su vida, que son su propio Dios, cuando en realidad quien está gobernando su vida no es otro más que Satanás. Pero están metidos en ese yo, en el egocentrismo, en lo mío, en mi voluntad, en mis circunstancias, en lo que yo quiero, el materialismo, buscando el éxito personal, pensando que ese éxito aquí en la tierra lo va a hacer famoso, lo va a hacer feliz, va a ser pleno. Yo les pregunto, si sacamos a un pez del agua y le mostramos todo esto, ¿sabes qué? Tú eres un campeón, grabándole el egocentrismo. Aquí afuera, fuera del agua eres un campeón, tú puedes, campeón, dale. No va a poder ser feliz nunca ese pez. O si le dices, ¿sabes qué? Mira, tú piensa a futuro y tienes que hacer esto y lo otro y haz dinero. ¿De qué le sirve un pez un carro fuera del agua? ¿De qué le sirve al pez todo el dinero del mundo fuera del agua? No le sirve de nada. ¿Por qué? Porque él necesita estar en el lugar para el cual fue creado. Entonces, la manera de ser exitoso es viviendo en el lugar para el cual fue creado. ¿Qué necesita el pez para entonces ser feliz y ser dichoso y exitoso? Estar en el agua, volver al agua. Pero el ser humano toda su vida se la pasa buscando la felicidad en el yo, en lo mío, lo que yo busco, mi éxito. Y no está mal buscar el éxito personal, pero teniendo un entendimiento de quién es el que nos ha dado el verdadero éxito en nuestra vida. Cristo nos ha cambiado de un estado de muerte a vida. Eso es ser una persona exitosa. El volver nuevamente a los brazos de papá. Pero ese es Satanás el que está engañando a la gente. Gracias a esto, el ser humano cae en problemas de idolatría. Y no solamente hablo de idolatría a imágenes, a ciertas cosas, también a las personas, al materialismo, a los artistas. Está tan metido ese molde en el ser humano, es tanta la necesidad de poder llenar ese vacío que hay en el corazón del ser humano que caen en idolatría. Primera de Corintios 10:23 establece que todo lo que los gentiles sacrifican a los demonios sacrifican, y Dios no quiere que seamos partícipes con esto, porque la idolatría es algo que no está permitido delante de los ojos de Dios. Gracias a esto, el ser humano empieza a caer también en problemas mentales y físicos. Puse como referencia Hechos 8 del 4 al 8, porque podemos ver en aquellos tiempos la ciudad de Samaria. En la ciudad de Samaria había muchas enfermedades, había endemoniados, había un montón de situaciones como el día de hoy aquí en el mundo también. El ser humano está padeciendo por ansiedad, por estrés, está padeciendo, en su corazón hay odio, hay resentimiento. ¿Por qué? Porque no encuentra ese camino, porque no encuentra verdaderamente esa felicidad. Y el ser humano buscando esa felicidad, cae en el engaño de Satanás también. ¿Por qué cae a las adicciones? Y estoy hablando no nomás de las drogas, sino a todo lo que llamamos adicciones. Entonces el ser humano está atado, está esclavizado, está condenado a un mundo de sufrimiento, una vida de sufrimiento y de dolor. Si quieren, por ahí hacer la anotación, Génesis 3 del 16 al 19, ahí aparece por primera vez en la Biblia la palabra dolor. Y antes de Génesis 3 no aparecía la palabra dolor. ¿Por qué? Porque todo era bueno, porque estaban con Dios. Pero en el momento que quedan destituidos de la gloria de Dios, entonces el ser humano empieza a sufrir, empieza a adolecer, empieza a fracasar. Y eso es parte de la maldición que todos los seres humanos hemos adquirido por el pecado original. No solamente terminan los problemas ahí.
sino la Escritura nos dice en Hebreos 9:27 que como está establecido, que el ser humano viva una sola vez y muera una sola vez y después viene el juicio. Es decir, todo aquel que muere separado de Dios va a enfrentar un juicio y el final es el infierno. La Escritura lo establece. Por eso es importante la forma o la única manera que los seres humanos tenemos de poder alcanzar nuestra salvación es estando en este cuerpo físico. Es en este tiempo. Después ya no hay otra. No solamente terminan ahí estas maldiciones, estas situaciones o problemas, sino también viene el problema a la siguiente generación. Recordemos que Romanos 5:12 dice que el pecado entró al mundo por un hombre y así la muerte a todos. Entonces, generación tras generación viene esta maldición. ¿Qué es lo que dice Éxodo 20 del 4 al 5? El Señor habla precisamente de esto. Dice la Escritura, no te harás imagen y semejanza de nada que esté en el cielo, bajo la tierra, bajo las aguas, porque yo soy Jehová, tu Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, es un problema a la siguiente generación. No solamente termine que ya me morí, pues ya pasó. No, dejamos todavía por eso es importante, hermanos, que tengamos esa conciencia y que podamos escuchar la voz de Dios, o más bien, gracias a Dios, Él nos hizo entender el Evangelio de manera correcta y se pudo romper esa herencia generacional. Porque yo estoy seguro que mi hija y mis nietos, ellos ya, esa maldición generacional ya no más, fue quebrantada en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el ser humano en su sufrimiento, en su estado, en su situación, buscando respuestas, empieza a inventarse cosas. Empieza a inventar sus propios métodos para alcanzar la salvación o métodos para alcanzar a Dios. Y uno de ellos es la religión. La religión, hermanos, no salva. La religión no sana. La religión es algo que el hombre se inventó. La religión, si usted la busca en el diccionario, es una serie de cosas que el hombre necesita hacer para llegar a Dios. Es decir, la religión es el hombre buscando a Dios. ¿Se acuerdan que al principio leíamos Juan 14:6? Jesús dijo, yo soy el camino, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces no es la religión, hermanos. Y Hechos 4:12 lo establece también lo dice. ¿Qué es lo que dice? No hay ningún otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos. No es a través de la religión. No es a través de las buenas obras. La Escritura en Isaías 64:6 dice que todas nuestras justicias son como suciedad y como trapos de inmundicia delante de Dios. Y no estoy diciendo que no sean buenas las buenas obras, válgame la redundancia. Pero sin Cristo no es más que hacer las cosas de manera religiosa también, esperando el favor de Dios a través de una buena obra. Y no es así. Pero una buena obra en Cristo, entonces es muy distinto. La filosofía, el conocimiento, ¿qué es lo que dice Colosenses 2:8? Muchas veces, hermanos, pensamos que por meternos tanta filosofía, por meternos tanto conocimiento, por andar buscando tantas respuestas, nos llenamos de un montón de conocimiento. Pero el conocimiento sin el Evangelio, el conocimiento sin la respuesta dada por Dios, no nos sirve de nada. Y Colosenses 2:8 lo dice, no se dejen engañar por falsas filosofías o huecas sutilezas. No se dejen engañar. No es por ahí, no es ahí. Esa no es la respuesta que Dios ha dado. ¿Cuál es el método que Dios entonces ha dado para que la respuesta que Dios ha dado para que todo esto que acabamos nosotros de ver ahorita tenga solución? Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el método de Dios. Esa es la respuesta dada por Dios
para salir de la condición de maldición, para salir del pecado, para vencer a Satanás, para volver nuevamente al Padre. ¿Y por qué el Señor estableció esto? Por amor a nosotros. El amor de Dios es incondicional. El amor de Dios no es a pesar de. Por eso dice, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo, la respuesta es solo Cristo. Dilo conmigo, solo Cristo. Que te oigan hasta el sur de Latinoamérica, solo Cristo. Gloria a Dios. Esa es la respuesta dada por Dios. Ahora, Cristo, ¿qué significa Cristo? Cristo es el ungido, el que tiene autoridad. Eso significa la palabra Cristo. No es que Jesús sea el nombre y Cristo sea el apellido. No, Cristo es la investidura, la autoridad de la obra que Él vino a hacer por la humanidad. Pongo un ejemplo que ya hemos visto en otras ocasiones, pero lo voy a comentar. Si tú vas ahorita y sales a la carretera y te encuentras a un policía y ese policía te hace el alto, nos vamos a parar. ¿Por qué? Porque vemos la placa, vemos el uniforme. Pero si él después se va a su casa, se cambia de ropa, se quita el uniforme, viene y nos hace la parada, no nos vamos a parar. ¿Por qué? Si es la misma persona. Pero no es la persona, es la investidura que tiene. Entonces el Cristo es precisamente esa autoridad. Esa autoridad. Y en el Antiguo Testamento, hermanos, vemos cómo la promesa del Cristo. La promesa del Cristo en el Antiguo Testamento la vemos desde Génesis capítulo 3. Después de que el ser humano cae en condenación, después de que el ser humano queda destituido de la gloria de Dios, el Señor da la respuesta para la humanidad. Génesis 3:15, la simiente de la mujer que vendrá a aplastarle la cabeza a la serpiente. ¿A qué apuntaba esta promesa? A lo que Jesús iba a venir a hacer en la cruz. A aplastarle la cabeza a Satanás. La cabeza en la Biblia es significa autoridad. Recordemos que el ser humano le dio la autoridad a Satanás en el momento en que soltó el pacto. Entonces, lo que está diciendo la promesa de la simiente de la mujer es, nacerá después de algún tiempo, solo de una virgen, o sea, no será simiente de Adán, no vendrá del linaje de Adán. Es decir, al no venir del linaje de Adán, entonces no tiene pecado. Y al no tener pecado, puede entonces vencer a Satanás. Porque Satanás no puede tocarlo. ¿Sí me explico? Entonces, vemos que la simiente de la mujer la promesa del Cristo, de la simiente de la mujer, apuntaba precisamente a lo que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario. Génesis 3:21. Después de que Adán y Eva religiosamente trataron de cubrir su desnudez, usted lo puede leer en la Biblia. Génesis capítulo 3, versículos 7 y 8. Ellos religiosamente trataron de cubrir su desnudez. Esa es la primera manifestación de la religión en la Biblia. Ellos trataron de cubrir su desnudez, trataron de resolver su situación por ellos solos. Pero imagínense qué tan ridículo suena el hecho de ponerse hojitas de higuera cuando se van a secar o pasa un airecito y se las va a volar. Esa no es una solución. Dios ha dado la solución y en Génesis 3:21 dice que antes de que ellos fueran expulsados del huerto, el Señor los vistió. ¿Y los vistió con qué? Con pieles de animales. ¿Qué tuvo que hacer con los animales para vestirlos? Sacrificarlos. Recuerden, hermanos, que el pacto decía, ciertamente morirás. La paga del pecado es muerte. Pero Dios estableció que el ser humano no iba a morir, sino iba a haber un sustituto que muriese por el ser humano. Esta promesa del sacrificio en Génesis 3:21 apuntaba hacia lo que Cristo iba a venir a hacer en la cruz del Calvario, a morir por la humanidad. Éxodo 3:18. Después de que el pueblo de Israel estaba cautivo por tantos años, el Señor levanta un remanente. ¿Y este remanente quién es?
Moisés. Y este remanente Moisés, ¿qué le dijo el Señor? ¿Sabes qué? Toma todo mi ejército y ve contra Faraón. No. El Señor le dice, ve con los ancianos camino a 3 días y haz sacrificio. El Señor estaba diciendo, para que sean realmente libres, tienen que volver a establecer el pacto en sus vidas. Y era a través del sacrificio, del derramamiento de sangre. Hermanos, desde la caída del ser humano hasta la cruz de Cristo, el pacto era sacrificio de sangre. Y Jesús vino a cumplir eso. Él vino a derramar su sangre por nosotros. La promesa en Isaías 7:14, nacerá de una virgen aquel que será Emmanuel, Dios con nosotros. Esto lo vemos en el Antiguo Testamento, y estas 4 promesas, entre las cuales hay muchas, pero estamos viendo solamente estas 4, apuntan al Cristo que vendría. Estas promesas se cumplieron en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos cómo ahora la promesa se ha cumplido. Jesús es el Cristo. La simiente de la mujer que vendría a aplastarle la cabeza a la serpiente. El sacrificio, Emmanuel. ¿Cómo se dio este cumplimiento? Mateo 1:21 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Vean cómo esta María, esa mujer escogida por Dios, concibe del Espíritu Santo. Es decir, no ocupó semilla de varón. ¿Qué decía la promesa de la simiente? Que sería simiente de mujer, que no tendría pecado, no sería del linaje de Adán. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Es decir, la promesa de Isaías 7:14 se cumple en el nacimiento de Jesús. La promesa de Génesis 3:15 se cumple en el nacimiento de Jesús. Y posteriormente, hermanos, estando ya con sus discípulos, por revelación del Padre, Pedro confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él va más tarde a cumplir esta obra a la cruz del Calvario, y estando en la cruz del Calvario, él grita este grito de victoria, consumado es. Entonces, en Jesús, en el nacimiento de Jesús, se cumple la promesa de la simiente de la mujer que vendría a pasarle la cabeza a la serpiente. En el nacimiento de Jesús se cumple también la promesa de Emmanuel. Y ahora, con la obra de Jesús, también se cumple la promesa de el sacrificio de sangre. Él vino a cumplir en la cruz del Calvario con estas 4 promesas que acabamos de ver. Él es el Cristo. El Cristo profetizado en el Antiguo Testamento viene y murió por nosotros. Él fue crucificado, pero también resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Y tenemos la esperanza como iglesia que Él vendrá como Rey. Amén. Entonces, este es el Cristo. Entonces, en el Antiguo Testamento, hermanos, el Señor ungía o daba autoridad a 3 oficios: el profeta, el sacerdote y el rey. Para el problema de la separación, el ser humano tenía 3 problemas: la separación, el pecado y Satanás. Para el problema de la separación, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuál era la función del profeta? El profeta, de manera parcial, solucionaba el problema de la separación. ¿Por qué? Porque era aquel que tenía la unción, tenía la autoridad de parte de Dios para escuchar la voz de Dios y darle dirección al pueblo, mostrarle un camino por donde tenía que ir.
Pero Jesús dice, yo soy el camino. Él vino a ser el camino. Él vino a unirnos con el Padre. Entonces Él es el verdadero profeta. Por eso Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Para el problema del pecado, Marcos 10:45 dice que Jesús vino a servir y dar su vida en rescate por todos nosotros. Dio su vida. ¿Qué es lo que el sacerdote hacía? Recordamos que ahorita veíamos que desde el momento de la caída hasta la cruz, el pacto era el sacrificio de sangre. El sacerdote era el encargado de realizar por la unción de Dios, por la autoridad que Dios le daba, ese sacrificio. Pero Jesús vino Él mismo a hacer el sacrificio perfecto. Él vino a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el verdadero sacerdote que derramó su sangre por nosotros y nos limpió de nuestro pecado. Nos dio libertad sobre el pecado. Por eso Jesús es el Cristo. Para el problema de Satanás, Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Jesús, Dios mismo se hizo hombre, habitó entre nosotros. Él fue a la cruz del Calvario y murió por nosotros, derramó su sangre. Y en ese momento, Primera de Juan 3:8 también nos dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El rey, ¿qué es lo que hacía? El rey tenía la autoridad para llevar al pueblo a la batalla y vencer a sus enemigos. En este caso, hermanos, Jesús ese es el verdadero rey. Él vino a deshacer las obras del verdadero enemigo, del diablo, del engañador, del padre de mentira, quien engañó al primer hombre y lo hizo caer. Él vino a quitarle la autoridad, Él vino a vencer a Satanás, Él vino a aplastarle la cabeza a la serpiente. Él es el verdadero rey. Jesús es el Cristo. Dígalo conmigo, iglesia. Jesús es el Cristo. Que se escuche hasta el último de Latinoamérica. Jesús es el Cristo. Ahora dilo, Jesús es mi Cristo. Jesús es mi Cristo. Amén. Amén. Jesús es nuestro Cristo, el verdadero profeta, verdadero sacerdote y verdadero rey. Es la respuesta absoluta para el ser humano. Porque estábamos en condenación. Porque no era a través de las buenas obras. Porque no era a través de la religión. Porque no era el conocimiento. Era la simiente de la mujer. Era Jesús el Cristo. La palabra en Romanos 10:9-10 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéramos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ese es nuestro pacto, hermanos. Ahora, Jesús el Cristo. Confesemos todos los días que Jesús es nuestro Cristo. Hemos creído, hemos confesado que Jesús es nuestro Cristo. Amén. Amén. Entonces, hermanos, ¿cuál es el resultado de la obra de Cristo? ¿Cuál es el resultado de lo que Él vino a hacer como verdadero profeta, sacerdote y rey? Para el problema de la separación, Jesús nos reconcilió. Y ahora Juan 10:28 dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Nuestra salvación ya ha sido pagada. Y ya Dios está con nosotros. Para el problema del pecado, Jesús nos ha dado libertad, derramó su sangre por nosotros. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Somos libres de la ley del pecado y de la muerte. Para el problema de Satanás, Jesús nos dio victoria, lo leíamos hace un rato.
Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, el diablo. Él ya ha vencido a Satanás. Entonces, hermanos, hemos creído, hemos confesado que Jesús es nuestro Cristo. Y la palabra de Dios en Juan 1:12 ahora nos dice que hemos sido bendecidos. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Recordemos entonces que en el estado de condenación del hombre, su identidad o su problema de identidad era que era un hijo del diablo. Y como hijo del diablo, con un montón de cosas enraizadas y grabadas. Pues ahora, hermanos, que hemos creído y confesado que Jesús es nuestro Cristo, ahora que entendemos la obra de Cristo en nuestras vidas, ahora somos hijos de Dios. Nuestra identidad ha cambiado. Jesús no vino para quitarnos nuestro problema de adicción. Jesús no vino para darnos economía. Jesús no vino para darnos salud. Jesús vino a cambiar nuestra identidad de hijos del diablo a hijos de Dios. Vino a cambiar nuestro estado espiritual de muerte a vida, de la oscuridad a la luz. Eso es lo que hizo el Cristo por nosotros. Es por eso que hoy, hermanos, podemos disfrutar día con día de esta verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Somos libres en Cristo. Somos victoriosos en Cristo. Y Dios está con nosotros. Somos hijos e hijas de Dios. Continuamos entonces con las bendiciones que ahora tenemos como hijos de Dios. La Escritura nos dice en 1 Corintios 3:16 y en Juan 14:26 que somos morada del Espíritu Santo y recibimos su guía. El Espíritu Santo mora en nosotros y nos guía todos los días. El Consolador, el Espíritu Santo. Dice la Escritura, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Le bendigo para que seamos guiados todos los días por el Espíritu Santo. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice la Escritura, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Tenemos entonces, hermanos, la seguridad de que Dios responde a nuestras oraciones. Ahora, muchas veces las respuestas de oración que pensamos que necesitamos no son las que realmente necesitamos. Y así como existe el sí de parte de Dios y nos responde, el no también es una respuesta de parte de Dios. Porque muchas veces pensamos que tenemos cierta necesidad, pero Dios te conoce. Dios nos conoce y Él puede decir, ay, mijito, esto no te conviene. O la otra es, no es mi horario todavía. Entonces, que podamos tener una oración de acuerdo al corazón de Dios. Que podamos tener una oración en la cual confesemos la obra de Cristo. Que tengamos una oración en la cual no sea nuestro deseo, no sea nuestra necesidad, no sea nuestra voluntad, sino que sea la voluntad de Dios. Que sea su plan, no el nuestro. Porque nuestros planes nunca serán más grandes que los de Dios. Pero cuando nos alineamos al corazón de Dios en sus planes y su deseo, Él obra grandemente. La palabra en Lucas 10:19 dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Es decir, el Señor nos ha dado autoridad contra las tinieblas, contra las obras de las tinieblas. Cuando oramos en el nombre de Jesús, con esa autoridad, en cualquier lugar, en cualquier situación, cuando nos aferramos a su palabra, cuando oramos de acuerdo al pacto, las obras de las tinieblas son quebrantadas. El reino de Dios se establece. Entonces, mi hermano, mi hermana, les bendigo para que podamos recibir esta bendición de ver la mano de Dios obrando en cada una de nuestras vidas, su reino estableciéndose en cada una de nuestras situaciones. Pero ¿qué tenemos que hacer? Permanecer.
permanecer en su palabra, permanecer en la oración. Él nos ha dado la autoridad. La Escritura también nos habla de que somos ciudadanos del cielo. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Esa es la esperanza que todos tenemos, que el Señor vendrá por su iglesia, vendrá como Rey. Pero mientras, tenemos una ciudadanía, y esa ciudadanía nos respalda aquí en la tierra, hermanos. Tenemos la bendición del trono celestial. Dios responde, Dios está obrando en nuestras vidas, y Él está enviando ayuda a sus hijos. Recibimos ayuda de los ángeles, espíritus ministradores a favor de los herederos de la salvación. El Señor mueve a su ejército de ángeles para bendecir y cuidar a sus hijos. Y la última de las bendiciones que vamos a enumerar este día es que tenemos una gran bendición. Ahora que nosotros sabemos quiénes éramos espiritualmente, ahora que nosotros sabemos quiénes somos ahora con esa nueva identidad en Cristo, ahora que entendemos correctamente cuál es la solución dada por Dios, ahora que podemos disfrutar de la obra de Cristo en nuestras vidas, entonces podemos ser esos protagonistas de la evangelización del mundo. Porque Dios estableció esto también para su iglesia, que a través de los discípulos en todas las naciones enseñemos el mensaje del evangelio. Que se levanten los discípulos y de hacer discípulos a todas las naciones. A través de los discípulos, hermanos, se va a hacer la evangelización del mundo. Ese es el deseo de Dios. Ese es el plan de Dios. Ese es el método de Dios a través de los discípulos. Así que le bendigo para que usted se levante como un discípulo que pueda llevar el mensaje de sanidad a toda aquella persona que aún necesita esta verdad. Amén. Y con todo esto, hermanos, solamente tenemos una cosa que hacer. Somos llamados a ser testigos, protagonistas de la evangelización del mundo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Iniciamos con esta palabra. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Dónde es tu Jerusalén? Tu casa primeramente. Tu casa. Que podamos ser testigos, que podamos en nuestro hogar, en nuestra familia, de ahí ser levantados como discípulos, ser levantados como testigos, que tu vida sea de disfrute todos los días de la obra de Cristo, para que todos los días podamos disfrutar como familia de las respuestas a las oraciones, de tal forma que podamos ser testigos y que podamos tener esa evidencia que viene de Dios, de que solo Cristo es la solución. Solo Cristo es la solución. Este, hermanos, es el camino de salvación. El mensaje básico, el mensaje que debe de ser el fundamento de nuestra vida. Entender esto, hermanos, es muy importante. No te lo grabes de memoria, entiéndelo, analízalo, grábalo, vívelo y sé un testigo hasta lo último de la tierra. Amén. Amén, amén. Bueno, pues hasta aquí el estudio del día de hoy. Dios les bendiga y nos vemos en un próximo video.